Bienvenidas y bienvenidos a este su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. Y en esta ocasión vamos a platicar con nuestros invitados del amparo directo en revisión 6667, diagonal 2019. Se trata de una importante sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que nos va a permitir platicar y entender el alcance de la responsabilidad que deriva del incumplimiento de la prestación del servicio de telefonía celular. Yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento que intentamos hacer una llamada, la llamada no termina de configurarse o no podemos establecer la comunicación, el servicio en ocasiones no se presta con el nivel óptimo que sería esperable, que sería deseable. Y bueno, esto que uno resiente en lo individual, si lo vemos a nivel macro, a nivel estructural, pues a lo mejor estamos hablando de afectaciones a un número considerable de usuarios de estos servicios de telefonía celular precisamente, y sobre esto vamos a platicar con nuestros invitados el día de hoy. Le doy la bienvenida al programa, María Eugenia Canchola. María Eugenia, bienvenida a tu programa, ya lo dijo la Corte. Muchas gracias por la invitación, doctor. Al contrario, un gusto y un placer nuevamente. Y también le doy la bienvenida al programa a Gerardo Ramírez Escobedo. Gerardo, un gusto recibirte en tu programa, ya lo dijo la Corte. Muchas gracias, doctor. Igualmente a usted y esperemos que todo esté de maravilla. Muchas gracias. Al contrario, gracias. Y bueno, pues empezamos contigo, Gerardo, porque sí, te quiero pedir que nos ayudes a entender, toda vez que se trata de un amparo directo en revisión, bueno, pues esto supone que ya transitó el asunto por diversas instancias judiciales. Entonces te pido que nos ayudes a entender cómo es que el asunto en un primer momento se plantea, de dónde viene, de dónde surge el asunto, y luego cómo es que con posterioridad, a lo largo de la secuela procesal, llega hasta conocimiento del Tribunal Constitucional de México. Gerardo, adelante, por favor. Sí, muchas gracias, doctor. Se trata de un asunto que básicamente presenta la Profeco demandando en la vía ordinaria civil a un grupo de empresas de telefonía, como acertadamente usted al inicio comentaba. Se radica en un juzgado de distrito y aproximadamente en el año 2011 dicta una sentencia, la primera que es denominada como básicamente de las prestaciones que se reclaman. Pero aquí lo interesante de esta demanda, de esta acción, es qué prestaciones están relacionadas a lo que solicita la Profeco. En especial, ahí las conductas de daños y perjuicios ocasionadas a ciertos consumidores, un grupo de personas, un grupo vulnerable, vamos a llamarlo así. Como otra prestación también son daños y perjuicios que deberían de ser cuantificados en una etapa de ejecución de sentencia. Un pago de una indemnización por el tipo de daño causado. Ellos en principio aluden a un 20% y que podría ser tal vez en esta vía ejecutiva, ¿no? La sentencia se dicta y básicamente el juez de distrito alude que sí, la Profeco acreditó las conductas omisivas ilícitas, como si fuera un hecho ilícito. Básicamente ahí también se condena a los codemandados a resarcir el daño causado y que bueno, parece que igual será en esa etapa ejecutiva. Y se condena también a esa parte de del 20% que habían solicitado de forma inicial recurso de apelación, y entonces llega a un tribunal unitario. El tribunal unitario empieza a analizar el caso y pues bueno, dice que al contrario del juez de distrito, dice que es improcedente la acción y se absolve a los codemandados, este grupo de telefonía. Y entonces de ahí viene el primer amparo. En el primer amparo, la actora, que es la que promueve el juicio, conoció el primer tribunal colegiado de materia civil del primer circuito y en una especie de un caso relevante, un caso de importancia, solicita a la Suprema Corte para que ejerza la facultad de atracción. Entonces, llega el asunto a la Corte en una primera etapa y allá por el año de 2017 la primera sala otorga la protección a la parte quejosa. El tribunal, en especial, ¿cuál es el argumento por qué regresa a la autoridad responsable, así vamos a llamarla?
Y entonces le da un cierto lineamiento y le refiere que el Tribunal de Alzada deberá analizar nuevamente el caso concreto, en especial los agravios del recurso planteado en relación con las empresas demandadas y resolver con plenitud de jurisdicción. Es muy importante porque ahí podría ser que el sentido cambie, entonces podría haber un cambio total, ¿no? Un giro inesperado. El cumplimiento de la ejecutoria a esa resolución viene del año 2018 y el Tribunal Unitario responsable dicta una nueva sentencia. Y entonces aquí ya le entra un poco al fondo de una condena a los demandados a resarcir en esa vía incidental en cuanto a esos daños y perjuicios ocasionados a los servicios, a los usuarios, vamos a llamarlos, durante el año 2010. Se dice que el monto deberá establecerse en la etapa ejecutiva y también habla de ese 20% que podría ser tomado en cuenta como una condena, ¿no? Contra este cumplimiento de amparo, evidentemente, pues existe otro recurso y entonces surge en nuestro caso concreto un segundo amparo, esta etapa procedimental, que por eso se forma el amparo directo 342-2018. Este lo promueve la parte demandada. El primer tribunal colegiado que conoce, también después de analizar todo lo, se concede el amparo a la parte quejosa en relación a la protección para que la autoridad responsable dicte otra nueva sentencia a partir de la base de que los incidentes de cuantificación de daños y perjuicios en la segunda etapa del litigio corresponden a los consumidores afectados. Pues se dicta el Tribunal Unitario, ya por el 2018 dicta una nueva sentencia, donde modifica en esa segunda instancia que tiene esas atribuciones y declara que algunas empresas realizaron ciertas conductas que ocasionaron daños y perjuicios. O sea, siguen reiterando un poco el tema. Al no brindar el servicio de telefonía móvil en la temporalidad y condiciones previamente contratadas, ¿no? Condena a resarcir igual en la vía incidental a los interesados y la calidad de esos de perjudicados, los daños y perjuicios, igual hace una mención de la temporalidad del año 2010 y condena igual a ese 20% sobre en cuanto a una forma de indemnización. Y luego, pues, después de esta tormento procesal, vamos a llamarlo, viene un tercer juicio de amparo que se asigna con el número 14-2019. Y entonces donde la Profeco, como parte quejosa, en ese promueve un amparo directo en relación ahora hacia una inconstitucionalidad del artículo tildado, que hoy es el 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en relación a la carga de la prueba, qué elementos o qué requisitos, y en especial qué medios de convicción tienen que demostrar el juicio, bueno, ya en la etapa ejecutiva, los propios consumidores. El tribunal que conoce, pues no ampara ni protege y declara en esa parte inoperante el argumento de la parte quejosa en el sentido del artículo tildado de inconstitucionalidad. Contra esta determinación, la Profeco promueve un recurso de revisión. Y entonces la Corte, cuando se radica el asunto, el ministro presidente, con sus amplias facultades, desecha el amparo directo en revisión. Dice que no hay tema constitucional, que no es de importancia y trascendencia, y entonces, pues, se promueve lo que es un recurso de reclamación. El recurso de reclamación se argumenta en esencia de que a la fecha en el orden jurídico nacional no existe un precedente que nos sirva como guía para poder resolver el caso. Si hay tema constitucional y por ahí pues viene el tema de preclusión, ¿no? Y entonces pues le entran al fondo, la primera sala dice que es fundado el recurso y entonces ahora sí se pasa o se somete a la ponencia de un ministro, que en este caso es nuestro jefe, el doctor señor ministro Juan Luis González, y entonces elabora el proyecto. Correcto. Muy bien, muchas gracias, Gerardo, por esta síntesis y me gustó mucho la expresión que usaste de esta tormenta o de este periplo tan tormentoso, porque iba y venía el asunto y bueno, pero lo describiste y lo sintetizaste magníficamente y te lo agradezco mucho. Ahora, voy contigo, María Eugenia Canchola, para plantearte, pues, Gerardo nos comentaba y en la lectura de la sentencia se aprecia que esto surge de un ejercicio de facultades de Profeco que identifica un patrón, supongo yo, reiterado o de alguna forma, pues que afecta, porque supongo que Profeco recibe muchas quejas de telefonía celular, ¿no? Y entonces Profeco dice, pues en vez de estar
viendo caso por caso, pues vámonos a esta acción judicial que es de la que a la postre conoce la Corte. Y esto, te pregunto, María Eugenia, ¿le da un sentido diferente al litigio? Es decir, cuando uno piensa en derechos de consumidores, cuando uno piensa en litigación colectiva, en afectaciones estructurales, y también ya lo decía Gerardo, en usuarios que a veces frente a estas grandes empresas nos sentimos un poco inermes, un poco indefensos, ¿verdad? Y a lo mejor dices, híjole, es que me facturaron 5 pesos de más o me facturaron 10 pesos de más, pues yo por 10 pesos no voy a abrir un juicio. Pues sí, pero si esos 10 pesos se los sobrefacturaron a 1 millón de usuarios, pues a lo mejor no es tan poquito, ¿verdad? Te pregunto, ¿esta naturaleza colectiva de la afectación y del eventual planteamiento procesal condiciona el análisis o de alguna forma influye en el razonamiento jurídico? María Eugenia, por favor. Sí, doctor. Mire, el hecho, bueno, tal como usted lo menciona, el hecho de que en lo individual sea muy difícil litigar o acudir a los tribunales para resarcir algún daño que uno cree que tuvo, definitivamente desalienta a los consumidores para acudir. La Profeco tiene amplias facultades para acudir en nombre de los consumidores y tomar las medidas que sean necesarias. Definitivamente, el hecho de que sea una colectividad representada por Profeco da un matiz totalmente diferente en el estudio de este asunto, toda vez que los consumidores, o en materia de consumidores, hay una protección reforzada. Al respecto, me gustaría precisar que los derechos de los consumidores adquirieron rango constitucional en 1983. Esto fue para modificar el artículo 28 constitucional en el párrafo tercero y establecer ahí que las leyes protegerían a los consumidores. Después, la Ley Federal de Protección al Consumidor estableció estas amplias facultades para Profeco y estableció mecanismos para acceder a la justicia o bueno, para buscar un resarcimiento en sede judicial. El hecho de que sean consumidores es lo más definitivo en este caso, o bueno, ¿cómo decirle? Una nota de interés en este caso, ya que ellos estamos frente a un caso en el que la responsabilidad no termina solo con la emisión de una sentencia en donde se reconoce que hubo algún daño, sino se encuentra involucrada otra problemática consistente en cómo podría resarcirse ese daño que todos percibimos como consumidores. Eso fue la problemática principal en este caso. Correcto, muchas gracias, María Eugenia. Ahora, en esa parte de cómo resarcir el daño, regreso contigo, Gerardo, Sí, claro. ¿cómo resarcir el daño? Pues también estamos frente a una, me parece, peculiaridad, frente a una especificidad, porque ese 20% al que aludías en tu intervención anterior, es un 20%, me gustaría que nos ayudaras a entender esto para el público, Gerardo. ¿Es un 20% de qué? Porque parece que lo pueden compensar de manera, vaya, relativamente asequible, pienso yo. A lo mejor me equivoco, ¿verdad? Pero yo creo que es de manera relativamente asequible, por ejemplo, a través de compensación de tiempo aire o alguna cosa así. Pero explícanos esa parte, Gerardo, de en qué estamos pensando cuando como decía María Eugenia, hablamos de reparar este tipo de cuestiones que están ahí planteadas por Profeco. Sí, fíjese que es un tema muy complicado por lo que usted advierte en relación a, no solo es establecer un porcentaje se tienen que establecer los lineamientos o fijarlos. Aquí me gustaría hacer una precisión y tal vez una arqueología en cuanto al contexto internacional y después aterrizamos al caso para poder llegar a ese modo de reparación que podría ser. Nosotros en la sentencia también se establece un apartado en relación a hacer una alusión tal vez de una forma inspiradora de lo que fue esa Carta Europea de Protección al Consumidor, que pues data de aquel año de 1973 y que básicamente se cita también en un texto que usted hace un buen prólogo de derechos de los consumidores publicado en Jurídicas, un pequeño dossier donde se explicita toda esta arqueología histórica. Y lo preciso por lo siguiente, porque desde este tipo de lineamientos
se dan esa protección de reparación como un medio, como una política, una directriz que también la propia ONU ha establecido y pues, que data de allá de aproximadamente de 1985. Y entonces esto que nosotros traemos y que nos contaba la maestra, parece que en México de forma tardía, por ahí hay muchas críticas de autores en la doctrina en relación a que pues en México pues, los intereses colectivos pues llegaron muy tarde. ¿Por qué? Porque en Brasil, que es un código que en ocasiones algunos autores dicen que se hace una especie de trasplante para verificar ese tipo de modos de reparación y tal vez que es distinto, pues es una forma idónea tal vez pues de ir cambiando. Pero a lo que quiero llegar es a lo siguiente. Normalmente en los tipos de reparación muchas veces, depende del tipo de país en donde estamos en México, pero se busca, nosotros estamos en una especie de sistema mixto. Está el derecho norteamericano, el derecho europeo. Y entonces, por ejemplo, en el derecho norteamericano no hay una restricción para acudir a ejercer o promover un juicio en el sistema. Todas las personas que pertenecen a un grupo pueden beneficiarse. En el sistema europeo existen restricciones y pues es un sistema totalmente contrario y pues solo ciertas personas pueden acudir. Y en México, como lo que se dice y que se cita en el Código Iberoamericano, se hace de una especie de modelo en relación a qué tipo de medidas. Lo que nosotros advertimos también, y esa es la parte más difícil, es que cada juez en ese tipo de modo de reparación se encuentra con una cuestión de qué tipo de elementos, por ejemplo, cuestiones de telefonía que usted decía acertadamente. Bueno, ¿cuánto, por ejemplo, si yo tengo un plan, cuánto pago por el plan? ¿Cuántos usuarios son del plan? De forma anual, pues yo pago una cantidad, pero por ese servicio interrumpido o tal vez de que no pude llamar, ¿cuánto tiempo fue? Y entonces, a la luz de eso, pues muchos dicen, entonces por eso parece que la Ley Federal de Protección al Consumidor y ciertas disposiciones especiales, tras la reforma del año 2000, dijeron, bueno, vamos a establecer una especie de un 20% calculado y que evidentemente ese porcentaje pudiera ser en cuanto a una forma tal vez idónea o adecuada, pero que pues, para muchos no lo es, ¿no? Entonces, se pone como en duda en relación a ese 20% porque, ojo, ese 20%, y me gustaría precisar, ¿qué se entiende por ese daño y perjuicio? Porque muchas veces dicen, bueno, si son consumidores y los que nos puedan estar viendo, pues, ¿qué es eso de daños y perjuicios? Que es un término civil, pero que evidentemente implicaría eso. El daño podría ser entendido muy sencillamente como el menoscabo que sufre una persona en su patrimonio, en términos generales. Y el perjuicio podría ser las ganancias ilícitas que dejó de percibir por esa cantidad, por lo que tal vez invirtió. Entonces, lo que ellos buscan en esos daños y perjuicios es, pues, tal vez resarcir y demás, pero hay muchos casos de los consumidores que usted nos advertía, en el sentido de que pues, tal vez desconocen esto y dicen, pues, ¿yo cómo puedo solicitar mi modo de reparación? Pero es un derecho tutelar. Por ahí, por ejemplo, hay un texto que también publica Jurídicas en relación al doctor Jorge Capizo, y él decía que este tipo de derechos humanos es un modelo de democracia que debe buscarse. Entonces, pues busquemos esa forma de reparación que sea más justa, más equitativa. Eso es, sí, y aquí, pues también tomando en cuenta las especificidades del tipo de litigio, porque a veces en temas, por ejemplo, de responsabilidad civil, pues incluso hay una prolija doctrina, ¿no? En esa materia de cómo llevar a cabo esta reparación de daños y perjuicios, pero ya cuando están en juego derechos que, como decía María Eugenia, son derechos humanos de consumidores por estar expresamente recogidos en el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues adquiere su propia especificidad. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para continuar en este análisis, en este comentario del amparo directo en revisión 6,667-2019 y la forma en la que deben quedar tutelados, salvaguardados los derechos de los usuarios de telefonía celular. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para continuar en este análisis y comentario sobre el amparo directo en revisión 6,667-2019 con nuestros invitados. Y regreso contigo, María Eugenia Canchola, para preguntarte lo siguiente. A ver, finalmente, ya sabemos que el periplo procesal no fue sencillo, ya sabemos que hubo por ahí idas y venidas y complicaciones, pero incluso hasta el punto de llegar a un recurso de reclamación. Que bueno, pues ya es casi lo último del sistema jurídico mexicano, pero al final la Corte se aboca
al estudio, al análisis, y parece ser que en la parte medular del fondo de lo que la sentencia llama el estudio de fondo, pues hay un tema de inconstitucionalidad de este artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en la parte que señala que el actor debe probar los hechos constitutivos de su acción. Yo confieso, María Eugenia, Gerardo, que cuando leí la sentencia, me pareció que era imposible que se declarara la inconstitucionalidad de este precepto, porque en realidad refleja, como ustedes lo saben, un principio general del derecho, que es un principio muy antiguo, que básicamente señala que quien afirma tiene que probar. Entonces, me parecía que la inconstitucionalidad no era factible, y que en todo caso habría que desarrollar alguna técnica argumentativa. Pensaba yo en interpretación conforme o alguna cuestión, pero cuéntanos, María Eugenia, en una primera valoración y análisis, por favor, ¿por qué se plantea la inconstitucionalidad de este artículo 81 y con qué alcance? Adelante, por favor. Claro. Primero recordemos que las acciones de grupo están divididas en dos fases. La primera fase sería desde que se presenta la demanda de acción colectiva y finalizaría con la emisión de la sentencia declarativa que reconoce que hubo un daño o una afectación. Y la segunda fase, que consistiría en la etapa de ejecución o de liquidación. En esta parte, o bueno, en este asunto, estamos ya en la segunda fase. ¿Esto qué quiere decir? Que la primera fase ya quedó cerrada y con ello quedaron firmes ciertas cuestiones que no están a discusión. Estas cuestiones son que hubo un incumplimiento por parte de las empresas que prestan el servicio de telefonía para brindar este servicio 365 días al año, 24 horas. Eso quedó acreditado. También quedó firme la condena en contra de estas empresas telefónicas. Se quedó firme también que la cuantificación debía ser efectuada en ejecución de sentencia y que correspondía al actor, en este caso Profeco o los consumidores, la carga probatoria sobre estos daños y perjuicios. Eso fue todo lo que quedó acreditado y firme. En la segunda fase de la acción colectiva, que es donde ya nos encontramos, hubo mucha dificultad para poder ejecutar esta sentencia o bueno, llegar como a términos de ejecución, toda vez que en una interpretación del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles se determinó un nuevo alcance de qué debía probarse en el incidente de cuantificación. Es decir, ya sabíamos que la Profeco o consumidores debían ser quienes demostraran los daños y su cuantificación. Sin embargo, no sabíamos cómo hacer esto. Y cuando se establecen los lineamientos de cómo es que deben probarse estos daños y cuantificarse, es que se actualiza pues se perjudica a los consumidores. Se llegó a esta conclusión porque al analizar la interpretación que se le dio al artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se consideró que se estaba dando una interpretación restrictiva. Al respecto, cabe mencionar que los consumidores son considerados desde el ADR 5105 del 2019 como un grupo vulnerable. Es por ello que se debe proteger de la manera más eficaz sus derechos. Y una de las maneras más eficaces de protegerlos es interpretar los derechos a la luz de la tutela judicial efectiva. En este caso, se pedía a los consumidores en específico varias cosas ya en el incidente, aprobar en el incidente. Uno es que hubieran sido usuarios de esa empresa de telefonía durante el año 2010, que acreditaran qué fallas en lo individual tuvieron, es decir, a cada uno que se le cortó la llamada o no pudo enlazar, que pudieran comprobarlo, que pudieran comprobar que hicieron el pago de los servicios de telefonía de manera íntegra, es decir, que pagaron por completo el servicio, que no fueron acreedores de una bonificación, entre otras cosas. Lo que causó mucho análisis, o bueno, fue mucho materia de análisis, fue la dificultad que representaría para los consumidores probar las fallas de que fueron sujeto, en específico en la individual.
Más allá de porque este asunto había pasado más de 10 años desde que ocurrieron las fallas, no se contaban con los instrumentos o las medidas técnicas para poder justificar qué tipo de fallas había sido en lo individual. Es importante decir que en la fase 1 de la acción colectiva se determinó que había habido un cierto número de fallas generalizadas. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, 20 millones de llamadas caídas. Sin embargo, había una dificultad enorme para identificar de esos 20 millones de llamadas caídas a cuál de los usuarios fue al que se le cayó la llamada. Eso generaba una problemática enorme. Por eso se analizó si el hecho de que las afectaciones fueran a partir de una causa común pudiera, en todo caso, establecerse una cuantificación generalizada o uniforme, tomando en cuenta que todos los usuarios tuvieron afectaciones. No sabemos en qué momento lo tuvo cada uno, pero las afectaciones están probadas en el expediente. En ese sentido, al estudiar la constitucionalidad de cómo se aplicó el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se consideraba que restringía el derecho de acceso a la justicia en etapas de ejecución para los consumidores, el hecho de imponerles cargas desproporcionadas o irracionales que pudieran derivar en que no hubiera ejecución alguna de esta sentencia. Correcto, muchas gracias. Oye, es que fíjate que estoy viendo, aquí lo tengo, mira, en la sentencia, es un cuadro que se insertó. Esta es una parte de la sentencia y lo quiero referir porque citabas, y a lo mejor alguien que te está escuchando, María Eugenia, diga, pues se me hace que exageró, ¿verdad? No creo que sean 20 millones. ¿Cómo van a ser 20 millones? Pero, a ver, aquí hay los datos que constan en este cuadro vienen de peritajes realizados por parte de las empresas demandadas y también por peritajes, peritos señalados por la actora, en este caso Profeco, y hablan, nada más para que nos demos una idea. Y este es el dato real que consta en la sentencia. Dice, llamadas caídas. En el caso del perito de las demandadas, 21.153.661 llamadas, y en el caso del perito de la actora, que curiosamente se identificó menos, no sé por qué razón, pero hasta le fue mejor con este perito, 20.307.568. Y luego dice, intentos de llamadas no completadas. Y aquí estamos hablando, fíjense bien en esto, de 44 millones en el peritaje de las empresas demandadas y de 41.638.760 en el caso de los peritajes de la actora. Pues, híjole, ¿no? O sea, aquí sí, realmente, María Eugenia, el dato que tú citabas, que tú aportabas, no es exagerado. Ese es el dato y caramba, pues aquí también da cuenta, como ustedes mismos lo señalaban, de una falla que va más allá de lo individual, que de alguna manera pues ya trasciende a la calidad del servicio prestado, del servicio de telefonía celular, en este caso, muy, muy delicado. Ahora. Al respecto, doctor, sí, por favor. Me gustaría nada más añadir, o sea, ¿cómo se llega a este número o a esa tabla que usted muestra? ¿Cómo se llega a esta convicción de cuántas llamadas cayeron o nos enlazaron? Esto fue, o se aportó al expediente porque ambas partes solicitaron a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, COFETEL, para que aportara los datos que se habían reportado de acuerdo al Plan Tecnológico Fundamental de Calidad de las Redes del Servicio de Telefonía Móvil. Esta prueba se aportó a petición de ambas partes, es decir, de los consumidores y de las empresas de telefonía. Y usted dirá, ¿qué intención tenían las empresas de telefonía de demostrar que se habían equivocado? Pues bueno, ellas lo que pretendían era demostrar que se habían equivocado muy poco y que eso había sido motivo para que la autoridad administrativa no la sancionara. Ellos querían acreditar que no habían incumplido el servicio porque la autoridad administrativa nunca lo sancionó. O sea, como una forma de justificarse a sí mismos,
Sin embargo, en este caso se llegó a la conclusión de que con independencia de si la autoridad administrativa lo sancionó o no, estábamos frente a un incumplimiento contractual del contrato de adhesión de telefonía móvil. Fue por eso. Oye, pero a ver, porque además aquí, un poco poniéndome en los zapatos de un consumidor, pues que si lo sancionó, que si no lo sancionó, que si a lo mejor alguien dice, oye, pues es que del total de llamadas que se hacen cada año en la red de telefonía celular de todo el país, de todas las empresas, pues a lo mejor 21 millones de llamadas caídas o 44 millones de intentos no completados es poco. Sí, pero si me afecta a mí, entonces ya no es tan irrelevante, porque los derechos de los consumidores son derechos de cada consumidor, de cada consumidor. Y entonces también tenemos que darnos cuenta de eso. Ahora, en este sentido, tomando en cuenta esta consideración que nos comparte María Eugenia, yo te quiero preguntar, Gerardo Ramírez, Claro. ¿qué alcance se le debe dar al artículo 81 entonces del Código Federal de Procedimientos Civiles? Porque lo decía María Eugenia, primero ya pasó mucho tiempo. Segundo, ¿cómo voy yo a probar como usuario individual? Pongámonos en el lugar de la señora que administra una miscelánea en la esquina de la colonia y que tiene un teléfono celular de estos que pues son de servicio básico, etcétera. ¿Cómo va a acreditar esto? No tiene conocimientos ni técnicos, ni tiene acceso a la información, ni nada. Entonces, ¿cómo determinar en esa segunda fase del juicio de acción colectiva esta cuestión de qué le compete en términos probatorios a cada una de las partes? Gerardo, por favor. Sí, fíjese que aquí, por ejemplo, en la mayoría de los códigos procesales civiles, se establece como una especie de principio máxima que el que afirma está obligado a probar. Pero aquí lo interesante en esto de los derechos de los consumidores, como usted ponía los ejemplos, implica que un cierto sector que evidentemente no estamos compenetrados en estas nuevas terminologías procesales, vamos a llamarla, entonces ellos dirían, bueno, un esquema, digamos, que usted decía, ¿no? No solo puede ser un carpintero que tenga algún oficio, puede ser un electricista, cualquier otro tipo de arte oficio que se dediquen de forma cotidiana, ¿no? Normalmente ellos en ocasiones, pues el teléfono lo utilizan, a veces sí hay redes, a veces no hay redes, a veces hay bastante tecnología, pero ellos, por ejemplo, no podrían o se les dificultaría en ciertos casos hacer como un esquema de guardar ciertos documentos o archivos, o no sé, si llamaron y de repente, pues hacer una especie de captura para tener un medio de convicción para que pues eso pues, jamás. O sea, ahí yo creo que se equivocaron en esa cuestión. Por eso la maestra acertadamente decía hace un momento que son ese tipo de pruebas o elementos de convicción para que ellos puedan demostrar. Es complicado. Sería absurdo llegar a una conclusión de que ellos podían ofrecer y qué tipos, y son millones, lo que usted decía, millones de personas, y esto es lo que nosotros tenemos en un parámetro, pero no sabemos cuántas más no están contempladas, ¿no? Que podrían ser otros tanto 10 o 15%, 30% más, ¿no? Entonces ahí pues es difícil, ¿no? Que ellos establezcan ese elemento. Lo que se busca en esta interpretación es tomar en cuenta lo que usted decía al inicio también, si es individual o cómo puede ser el tipo de derecho que se va a respetar, garantizar y proteger, y en este caso en la última etapa a resarcir. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos que interpretar realmente el artículo a la luz del caso concreto? Y entonces, a partir del párrafo por nosotros 164, hacemos una arqueología en el sentido de verificar qué es lo más factible en este caso, porque podemos generalizar, pero eso no nos podría dar una solución más plausible. Entonces, se establece una especie de monto, algunos refieren, podríamos hacer un cómputo, un cálculo estimado, por ejemplo, en tipo de plan, tarifa, cuántos usuarios son, y entonces dices, bueno, eso podría ser, pero a mí lo preocupante también es cuando un cierto sector no acude, no, tal vez ahí es donde interviene la Profeco, porque a través de su portal de internet se hacen tipo de comunicaciones donde en ocasiones se les avisa, existe esta sentencia, y entonces si hay algún usuario que haya tenido algún tipo de inconveniente en las llamadas y demás, pues que se comunique y hacen un pequeño trámite y avanzan tal vez, y entonces los van incluyendo. Eso que podría ser un mecanismo, ¿no? Que tiene la Profeco.
Pero entonces aquí viene la carga más difícil. ¿Cómo nosotros elaboramos una especie de test para poder llegar a cuantificar? Primero tenemos que analizar el universo de fallas de servicio, cuáles fueron y las que afectaron en lo individual. Y dos, calcular el valor monetario que ésta representa. Ahí ya estamos en términos económicos, cómo nosotros podríamos llegar a tener esa especie de carga difícil, pero más para ellos, ¿no? Y entonces empezamos nosotros a partir del párrafo 159 a explicar un poco esta mecánica, ¿no? Yo consideraría que evidentemente los daños y perjuicios en ese sentido, eh, el tipo de cálculo eh, en ocasiones es válido y nosotros lo hacemos así en la sentencia, pero hasta qué punto realmente, como usted dice, va a satisfacer o va a reparar el daño de los propios consumidores. Entonces, usted hace un momento en la primera etapa también comentaba en relación a esa responsabilidad civil, el daño causado, pero los términos matemáticos en ocasiones pues, complican, ¿no? Entonces, yo consideraría lo justo, lo equitativo, pues tendría que hacerse de una forma más amplia. Siempre, siempre en todos los procedimientos civiles, en la ejecución, lo más complicado es la cantidad líquida que decía. Sin duda que sí, porque, y ahora fíjate, escuchándote Gerardo, estaba yo pensando, aquí mismo en el programa, ya lo dijo la Corte, hemos grabado en alguna ocasión y hemos difundido el tema de sentencias que abordan, por ejemplo, necesidades de cuantificar daño moral. Y ahí todavía es más complicado, ahí es más complicado, ahí nos asomamos a un escenario realmente complejo porque ese patrimonio inmaterial de las personas, pues que te afecten en tus sentimientos, en tu honra, en tu reputación, ¿cuánto vale? Es difícil ponerle pesos y centavos. En este caso que estamos analizando el día de hoy, pues es un poco diferente, pero no quiere decir que sea sencillo, no como tú muy bien lo señalabas, Gerardo. Bueno, déjenme hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para continuar en este análisis y comentario del amparo directo en revisión 6667 diagonal 2019. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para continuar en esta conversación con nuestros invitados alrededor de la sentencia mediante la cual se resuelve el amparo directo en revisión 6667 diagonal 2019. Ahora regreso contigo, María Eugenia Canchola, para plantarte lo siguiente. Entonces, podríamos pensar que a partir de este pronunciamiento, y por cierto, de otro que citan, y quiero mencionar el precedente porque hay un diálogo entre esta sentencia y esta que ahorita voy a mencionar, que me parece muy interesante, que es la sentencia en la cual la Corte resolvió el amparo directo 6 diagonal 2014, 6 diagonal 2014, que de alguna forma ya abrió brecha en esta comprensión de acciones colectivas, digamos, defensa de derechos difusos, etcétera. Pero aquí lo que te quiero plantear, María Eugenia, es, entonces, ¿podemos nosotros seguir argumentando, seguir construyendo razonamientos jurídicos con base en ese artículo 81 y respetar el principio general del derecho de que quien afirma tiene que probar o cómo se distribuye carga probatoria, pero adecuándolo a la realidad y a la necesidad de este tipo de litigios? Porque este tipo de litigios, ya ustedes lo han explicado de forma muy clara, muy nítida, son distintos. O sea, tienen especificidades de las cuales la Corte tiene que darse cuenta, como bien lo hace en esta sentencia. Entonces, podríamos, para ir aproximándonos a ciertas conclusiones, tomar esto como un punto firme, María Eugenia, te pregunto. Sí, doctor. Efectivamente, puede seguirse utilizando el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles con distintos alcances. Sin embargo, tratándose de derechos de los consumidores, como es en este caso, debe tomarse en cuenta algo que justamente fue invocado en el precedente que usted mencionó, que era la protección reforzada en sede judicial para los consumidores implica también la aplicación de principios como es el pro persona, indubio pro actione o favor debilis, que generan presunciones de que lo que se está planteando es veraz
y este tipo de presunciones operan a favor de los consumidores. Esto sería algo que definitivamente ya fue abordado en el amparo directo en el 6/2014 que usted nos comentó, en el ADR 2244/2014 y en el ADR 5105/2019. Son los precedentes a los que podemos acudir para ver cómo se ha ido construyendo esta protección para los consumidores. Sin embargo, a su pregunta, el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles puede seguir siendo aplicado, pero siempre cuidando las cargas probatorias. Eso no se invierte, es importante decir, nunca se invirtió la carga probatoria, eso se respetó, simplemente se flexibilizó la forma de comprobar los daños en lo individual, porque en general ya estaban probados. Lo que faltaba era comprobarlos en lo individual, y la interpretación que se dio al artículo dificultaba u obstaculizaba esta identificación de los daños. Sin embargo, se propone hacer una nueva interpretación que sí permita a los consumidores que son afectados por un hecho común o una misma causa generadora, permite que los consumidores sean resarcidos de forma uniforme, aunque sus afectaciones no hayan sido exactamente la misma, porque no es la misma que se te caiga una llamada que no enlace. Son afectaciones muy similares que se englobaron como en un mismo tipo de afectación. Correcto, sí, porque finalmente la telefonía celular opera en una red que distribuye, digamos, de manera aleatoria las fallas. Entonces, me parece bien que el cálculo se realice de esta manera que describes. Ahora, en esto también, regreso contigo, Gerardo, estamos hablando finalmente de acceso a la justicia. Estamos hablando del derecho humano de acceso a la justicia, de una protección efectiva de los consumidores, de una cierta equidad en estas relaciones de consumo. Y la pregunta que te quiero proponer, Gerardo, es cómo esto se desarrolla en el derecho comparado, si vamos muy retrasados, si México pues ya está avanzando, porque tú citabas el caso de Brasil, el caso de países europeos, bueno, incluso Estados Unidos, por ahí también lo mencionaste, pero ¿cómo estamos en México? ¿Estamos avanzando? ¿Estamos en la retaguardia o qué pasa ahí con la situación del país en protección y tutela de los derechos de los consumidores? Gerardo, por favor. Sí, en relación a lo que nos comenta el doctor, para poder llegar a una respuesta más adecuada a la realidad, evidentemente, para mí un parteaguas ha sido dentro de México, y después retomó un poco el entorno internacional. En México, el parteaguas, a mi juicio, ha sido este amparo directo en revisión que nos citaba la maestra, el 2244/2014, donde bajo la ponencia del ministro en retiro hoy, José Ramón Cosío, básicamente se analiza una clase de interés colectivo difuso que regula el Código Federal de Procedimientos Civiles, y que en especial algunos le llaman o lo categorizan como una acción difusa, que es un primer catálogo, que tiene dos características, que es indivisible y que viene de una colectividad indeterminada. ¿Por qué lo digo en este caso paradigmático? Porque evidentemente aquí se analiza cuestiones de temas de fondo de publicidad engañosa en un tenis que cierto grupo de consumidores compraron y que tal vez les hicieron creer o tal vez llegar a una especie de conclusión previa de que esto iba a mejorar su condición física y pues iban a ser más fuertes y tales para el sector de las mujeres. Dijeron, esto es lo mejor, nos puede servir para ir al gym, para ir a caminar, y entonces parece que esto revolucionó y entonces se remasterizaron, digamos, en términos jurídicos, una cuestión de los propios derechos de los consumidores y que fueron avanzando, pero fue el inicio de un gran cambio, y con la sentencia de hoy yo consideraría de avanzada lo que nosotros retomamos, porque básicamente en el Código de Iberoamérica, que es como el espacio donde nosotros nos ubicamos y que todos los países, en especial tal vez podemos voltear nosotros hasta Canadá, que incluso es una de las propias legislaciones de avanzada, de forma provincial, todavía algunos dicen que Australia, pero en especial en Colombia, que ya citábamos Brasil, este tipo de diálogo, vamos a llamarlo jurisprudencial, en el sentido de los precedentes, pero diálogo en cuanto a los países y los propios tribunales constitucionales o regionales que pueden establecer, sería como una especie de semillero que podría servir
no solo en Iberoamérica, sino en otros países. Y nosotros por eso precisamos ese tipo de monto y cómo podría cuantificarse en ese esquema basados en el Código de Iberoamérica, que para nosotros, dentro del derecho internacional privado y más en el derecho comparado, podríamos hacer lo que decía en un momento Armin von Bogdandy en el Jus Comune y Constitucional en relación a establecer un diálogo, pero en cuanto a cultura, en cuanto a sociedad, y hacerlo un poco más diversificado. Y normalmente este tipo de precedente, entonces, a nuestro juicio, consideramos que pues vamos en ascenso, que evidentemente tal vez la parte histórica nos retrasa en cuanto a los precedentes, pero nosotros vemos que pues estos son, y en especial este amparo directo en revisión que hoy se discute, pues consideramos que pues por el tipo de época pues, vendría a revolucionar todo el tipo de sector de telefonía y más los consumidores, que es la parte más afectada y vulnerable, ¿no? Hoy en día. Sin duda. Oye, a ver, y en este sentido, María Eugenia, también podemos pensar que, porque me pareció excelente la conclusión a la que llega Gerardo, de que a partir de este tipo de precedentes, los que ya se han mencionado, pero también el que hoy estamos analizando, hay un parteaguas, hay un antes, un después, se da un salto al futuro, digamos. Pero yo quiero plantearte si hace falta en tu criterio, María Eugenia, también que lleguen más casos, porque finalmente uno echa en falta, incluso en el estudio del derecho comparado, una cierta litigiosidad social que puede ser a través de Profeco, que puede ser pues a través de asociaciones civiles que protejan consumidores. Vaya, hay distintas rutas, pero y esto lo digo por lo siguiente, María Eugenia, te lo planteo en estos términos porque a mí me parece que en esa misma medida en que existan litigios estratégicos o planteamientos, pues habrán de configurarse precedentes judiciales, ¿no? Porque pues esto no funciona así nada más en automático. ¿Cuál es tu apreciación al respecto? Y si pudieras hacer también una especie de llamado, no sé, a lo mejor una motivación a quienes te están escuchando, María Eugenia, para que esto Claro, también llegue a nuestros tribunales. Adelante, por favor. claro, doctor. Es muy importante tomar en cuenta que en este caso fue la Profeco quien acudió en defensa de los consumidores. Sin embargo, tengo noticia de muchos otros procedimientos que están siendo motivados por particulares, como usted dice, asociaciones, grupos que protegen consumidores respecto de ciertos temas, y eso no se ha explorado en la primera sala con tanta profundidad como me gustaría. Pienso que el futuro de las resoluciones va a ser no solo conocer si la Profeco tiene facultades amplias o no, sino los particulares que representen a otros particulares qué tipo de facultades tienen. Eso va a ser muy interesante analizarlo en su momento y ojalá nos podamos ver pronto para luego ver ese tema cuando se suscite. Pero algo que, el avance más grande de este asunto es que se logró el acceso efectivo a la justicia en condiciones de igualdad. Y tal como lo mencionamos, las condiciones de igualdad se tienen que dar porque hay una desigualdad procesal frente a las empresas que ofrecen bienes y servicios, ya que tienen a su alcance todos los medios, digamos, técnicos para probar las fallas o no. Esa desigualdad se superó en este asunto y por eso es un asunto muy importante. Sin embargo, estamos, como le comenté al principio, en un asunto de acciones colectivas en la fase segunda, que es solo lo de ejecución, y sería muy interesante también conocer nuevas acciones colectivas desde la fase 1, que sería desde la demanda y cómo se acreditan los daños, otro tipo de elementos. Falta explorarlos mucho todavía, pero vamos en un camino muy satisfactorio por lo que hace a los derechos de los consumidores. Y en cuanto al llamado a las personas que son consumidores de algún bien o servicio, es importante que no se vean desalentados a acudir a la justicia para buscar una reparación, ya sea a través de Profeco o de algún otro particular que los represente. No se vean desalentados por las dificultades procesales o por alguna otra cuestión, porque efectivamente la forma de acceder a o sea, en la justicia o los órganos jurisdiccionales estamos luchando o estamos trabajando para que el acceso a la justicia sea más efectivo en todos los aspectos. Entonces, necesitamos también, por otra parte, que las personas no se rindan, por así decirlo, y busquen el resarcimiento que les corresponde, porque muchas veces prescinden ya de buscar alguna reparación justamente por lo difícil que es o porque a lo mejor la cantidad que piensan que van a obtener supera la cantidad que van a invertir en el litigio.
Es decir, uniéndose como consumidores se pueden lograr grandes cosas, alcances que en lo individual, si uno lo plantea, no tendría. Se alcanzan muchísimo más beneficios para todos y es algo que debemos tomar en cuenta todos. Sin duda. Oye, y ahora también escuchándote en esto que decías, que seguramente el consumidor tiene que ponderar cuánto voy a invertir en ese juicio o cuánto tiempo me va a tomar versus lo que estoy reclamando, ¿no? ¿Qué es lo que más vale? Me acordaba de esta misma reflexión en un libro de los años 80 que tuvo mucho eco, se tradujo y se publicó aquí en México por el Fondo de Cultura Económica, que era el de Mauro Capelletti y Brian Gart, no sé si se acuerdan, el Access to Justice en inglés, y luego le pusieron aquí el acceso a la justicia, donde ya se planteaba esa necesidad. Bueno, nos queda un minuto para despedir el programa, pero no quisiera cerrar sin preguntarte, Gerardo, esto que nos acaba de compartir con mucha claridad María Eugenia, nos sitúa también en un paradigma muy distinto del derecho mexicano, porque hace unos años esto era impensable, por ejemplo, esquemas de legitimación colectiva, protección de derechos difusos, etcétera. Estamos ante ese panorama, estamos ante esa posibilidad, Gerardo, para concluir el programa, por favor. Sí, por supuesto. Usted también comentaba a Mauro Capelletti, por ahí hay un autor en la Facultad de Derecho de aquellos años de los 70 que por medio de sus colaboradores elaboraron una traducción en relación al autor, donde se analizaba este tipo de intereses colectivos y van en avanzada, como usted dice. La preocupación, y nosotros consideramos desde antes de las reformas del año 2000, es que el propio sector, los consumidores, había una desconfianza hacia la propia, en este caso, la telefonía, por los tipos de servicios que prestaban. Hoy en día, pues vemos que tal vez el tipo de sistemas van avanzando, se habla de 5G, se habla de medios más avanzados hasta de Internet. Entonces, lo que nosotros debemos de hacer es acercarse a estos medios electrónicos por parte de los consumidores, los usuarios, y que puedan tener esas herramientas mínimas para que puedan hacer su propia defensa, tal vez de forma electrónica, o acudir ante una instancia que podría ser las propias procuradurías, no solo la Profeco, como usted decía, sino los otros tipos de sectores y las otras vías para acudir en este tipo de acciones colectivas. Entonces, pues, exhortarlos, ¿no? Y que puedan tener esa herramienta porque es un derecho que, pues, constitucional y convencionalmente nosotros lo tienen, ¿no? Y nosotros, pues, yo me incluyo, que pues no soy muy bueno en la tecnología, pero pues sí he tenido muchos problemas con mi iPhone, entonces llamadas, mensajes, a veces no es complicado, ¿no? Entonces, como usted bien dice, a veces cómo acudir, ¿no? A un juicio, en especial a esa tutela judicial que tienen los consumidores. Y en esa tarea me parece que ayudan mucho sentencias como la que hoy analizamos. Yo agradezco la participación de María Eugenia Canchola Vázquez, de Gerardo Ramírez Escobedo. Gracias a ambos por ayudarnos a entender este importante pronunciamiento y gracias a usted que hace posible su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. Hasta pronto.